A mis queridos amigos y compañeros, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar acá después de salir del banco. Quiero agradecerle a los tres panelistas, a Enrique, que nos había anticipado que se tenía que ir antes por un tema familiar, a Emanuel Álvarez Agi y a Gustavo Marangoni. Los nombro con los apellidos porque cuando el pitch empezó, Enrique, Emanuel me hacía acordar a Macri o a Peña cuando empiezan a nombrarse por los nombres de pila. Por eso lo voy a nombrar con el apellido. Lo primero, un reconocimiento al ministro que se fue. Enrique Baquia ha sido siempre un defensor de la banca pública y cuando se privatizaba el Banco Mendoza, tanto Enrique como César Biffi, que está ahí, el mismo Ernesto Sanz, que era senador en aquel entonces, fueron quienes nos acompañaron a los trabajadores bancarios en todas las marchas y en todas las posiciones que teníamos en contra de la privatización del Banco Mendoza y del Banco Previsión Social. Segundo, porque esto es bueno que lo sepan particularmente los compañeros del Banco Nación, los delegados que están aquí presentes. Hubo una fuerte arremetida de la banca pública por quedarse con el contrato de vinculación entre el Banco Nación como agente financiero del Estado provincial y Enrique siempre estuvo de este lado, siempre conversó con el sindicato y siempre fue un ariete que tuvimos en esa mesa de negociaciones, a veces sin estar, para preservar que la provincia, en una acertada decisión del gobernador y del presidente del Banco Nación, haya renovado su vínculo por 5 años más y particularmente también por la defensa que hicieron de mejorar las condiciones de ese contrato en esa negociación. Desarrollar en la provincia una buena gestión. Con respecto a los dos amigos aquí presentes, también el agradecimiento por el tiempo compartido, por las negociaciones que muchas veces tuvimos con Emanuel y fueron durísimas. Es cierto que la primera vez que lo conocí, siendo el viceministro, me sacó unos números respecto al impacto de impuesto a las ganancias en el salario y cómo debíamos negociar la paritaria. Los miré y se los tiré así en la mesa y le dije: anda a hacer número de vuelta, aprende a hacer número y después sentate a conversar. Así empezó nuestra relación. Hemos participado en algunos debates juntos. Es un provocador nato. En la bancaria nacional, en el marco de también de un encuentro de capacitación con los delegados, quiso defender una política vinculada a impuestos a las ganancias, se comió una chiflatina grande y dijo que yo le había dado garantías para salir ileso, así que le iba a seguir hablando. Pero bueno, hemos tenido un desarrollo, una serie de coincidencias importantes y sobre todo una visión en materia de cuestiones económicas que nos ayuda a pensar, particularmente a quien les habla, a veces con algunos informes y algunas tareas que por ahí le pido y él generosamente me acompaña a partir de su conocimiento. Y con Gustavo, bueno, tenemos una relación personal de años. Ambos quiero reconocerlo, quizá ustedes no lo sepan, no tienen por qué saberlo. En ambos casos y en momentos de financiamiento difícil para la provincia, en algún momento Gustavo hasta aceptó colocar títulos de la provincia por 400 millones de pesos para que esta provincia pudiera pagar los sueldos. Y en muchos casos, a veces cuando los teléfonos no funcionaban o habían algún tipo de inconvenientes,
Me tocó hacer por pedido del gobernador anterior algunas gestiones con Emanuel y con el banco del que provengo hoy, que es el Banco Nación, y muchas veces los sueldos de esta provincia en el marco de una crisis financiera se pagaron o porque ayudó Gustavo o porque particularmente ayudó Emanuel ante algunos pedidos que uno le hace como mendocino, porque no tenía nada que ver con el gobierno que se iba, pero uno es mendocino al fin y si tiene un cargo y si tiene una posición de poder, trata de usarla por el bien de todos y particularmente por el bien de sus raíces. Creo que la seccional ha dado un puntapié inicial muy bueno en el debate de esta organización sindical al plantearse esta discusión de la banca pública y su incidencia en el desarrollo de la comunidad argentina. Lo hace en un momento en donde es oportuno empezar a discutir estas cosas. Ellos han dado datos y desde el aspecto técnico han desarrollado sus exposiciones. Yo simplemente quiero darle un dato que por ahí no lo dieron y que me parece importante para resaltar cuál es el sistema financiero hoy en la Argentina. Que no es el sistema financiero que todos nosotros como laburantes queremos y aspiramos. Nosotros queremos trabajar en bancos que den préstamos, que den créditos, que generen empleo para que otros compatriotas, otros comprovincianos nuestros tengan trabajo, porque es precisamente el apalancamiento del crédito el que genera a través de la actividad productiva los puestos de trabajo que necesitamos. Si esto no es así, es más tarde que temprano, pero las consecuencias del desempleo también las vamos a pagar nosotros. Por eso a veces a aquellos que les resulta inentendible la posición de la bancaria, que no tiene problema de empleo, acompaña a los movimientos sociales, como acompañamos el día de San Cayetano, para pedir por trabajo. Nosotros hemos crecido al revés, teníamos 103.500 bancarios en diciembre, tenemos 108.000 hoy. Pero tenemos que tener esa actitud solidaria con los trabajadores que no tienen empleo, que lo empiezan a perder o que empiezan a tener problemas, por dos razones. Primero, porque es una cuestión de clase, nosotros somos la clase trabajadora y nos tenemos que entender los bancarios que por más que usemos saco y corbata, somos en definitiva parte de un movimiento obrero en este país que confronta con el poder. Entonces la primera consigna tiene que ver claramente con una cuestión de clase. Y la segunda también tiene que ver con la supervivencia nuestra. ¿Qué sería del empleo nuestro si empiezan a perderse empleo de los sectores productivos, del sector privado y del sector público? Empieza a perderse el empleo nuestro también. ¿Qué sería si el sistema financiero sigue estando al servicio de la especulación, de la usura y no de la producción? Empezaríamos a perder puestos de trabajo. Y fíjense que en esto de la política económica que se diseña, hay un dato que da cuenta de la voracidad del sistema financiero para obtener ganancias y de cómo a veces de la política económica se empiezan a pagar también algunos favores al sector financiero. Hay una cuenta que es depósitos públicos del sector público, que en los 2 primeros trimestres disminuyó en 8.000 millones de pesos, es decir, depósitos públicos desde una municipalidad, un organismo del Estado, una cuenta nacional, que estaba depositado en un banco público y en los 2 primeros trimestres hay una fuga de 8.000 millones hacia depósitos públicos en el sector privado. ¿Qué significa? Que salieron de las cuentas de bancos públicos y fueron a bancos privados. Nosotros hicimos un trabajo con los economistas nuestros de decir, ¿y a qué banco fueron? Y empezamos a mirar. Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Supervil. Por miles de millones en cada caso. Y a su vez dijimos, ¿y por qué no trazamos una línea para hacer una comparativa perversa, a ver si nosotros somos los perversos o algo raro está pasando? Estos bancos, ¿cuántas LEBAC compraron? Y uno empieza a mirar que los números casi coinciden. Si tomaron 1.000 millones de depósitos públicos que antes no tenían y lo tenía un banco público, compraron a lo mejor 1.200 millones de LEBAC. Si tomaron 600 millones, compraron 600 millones o 700 millones de LEBAC. Salvo el Santander que compró creo que 18.000 millones, una cantidad, un monto sideral de LEBAC. ¿Pero qué significa esto? Que tomaron depósitos a la vista, tasa cero del Estado para prestárselos al Estado al 38%. Es decir, una ganancia neta. A ella no es una ganancia del 7% por inflación, entonces le queda el 7%. No, no.
tomaron depósito a la vista 0% y lo colocaron al 38%, plata del Estado al propio Estado. ¿Esto qué nos indica con claridad? Por un lado que habría que investigarlo, los jueces en la Argentina, está bien que investiguen, yo acuerdo que tienen que investigarse todos los procesos de cualquier partido que esté en el gobierno y también de nosotros, los dirigentes sindicales, de todos los que tenemos una responsabilidad pública. Pero ¿por qué no empiezan a mirar esta situación? ¿Cómo puede ser esto? Porque esto ¿qué va a ocasionar? Lo que decía Emanuel, lo que decía Gustavo recién, un teclazo y la plata al 38%, y con un empleado alcanza y sobra, y nosotros vamos a tener problemas de empleo. Por eso, tomando esa referencia de ese dato, creo que se hace absolutamente necesario empezar a dar una discusión sobre el funcionamiento de la banca pública en la Argentina. Cuando uno ve un avance, sobre todo y particularmente a partir de las desregulaciones que empieza a tener el Banco Central, uno empieza a darse cuenta que en materia, al menos de política financiera, vuelve a producirse una liberalización muy parecida a algunos casos que empezaron a pasar en los 90 en sus inicios. Hoy tenemos un Banco Central que acaba de liberar, por ejemplo, requisitos de seguridad para la apertura de sucursales. ¿Esto qué implica? Que hay disminución de medidas de seguridad. En lugar de tener un tesoro de bóveda, pueden tener un tesoro flotante. Antes eso, para tener eso, vos tenías que tener un límite de operaciones que no podía exceder X cantidad de pesos. Hoy no importa las operaciones que hagas. Podés tener una caja fuerte ahí, poner la plata ahí, y si te asaltan, un problema para los laburantes, un problema para los clientes y para los empleados de seguridad. ¿Esto qué indica? Nuevamente, una concesión de bajar el costo para que el sector financiero obtenga mayor rentabilidad. Hay otra norma que hasta ahora la estamos controlando, metiéndonos de lleno en el debate en cuánta oportunidad tenemos los dirigentes de poder expresarnos, que se llama un proyecto que se llama, y estén atentos a esto porque en esto nos va mucho trabajo a nosotros, se llaman agencias complementarias. Están a punto de regular el sistema, el proyecto está en directorio del Banco Central, a mí me lo planteó el presidente del Banco Central. Obviamente la conversación no fue muy amistosa, veníamos de conversaciones no amistosas antes con los despidos, mucho menos lo fue después, donde le planteé, vos intentás sacarlo y al otro día te prendemos fuego un supermercado y te prendemos fuego toda la farmacia de Pharmacity que vayan a hacer esto porque claramente el negocio está orientado ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Empiezan a habilitar como boca de banco las cajas de los supermercados y las cajas de la farmacia. El proyecto se llama Agencias Complementarias y está para tratamiento hace 1 mes y medio en el Banco Central y no lo tratan precisamente por este tema. Significa que un trabajador, primero el encuadre sindical, no van a ser compañeros nuestros, van a ser trabajadores del sindicato de farmacia, van a ser trabajadores del sindicato de comercio con menos salarios que los que tenemos nosotros, con lo cual seguramente es otra pérdida de puesto de trabajo. Derivan las operaciones a esos lugares porque les salen más baratos los trabajadores. Segundo, sin ningún tipo de medida de seguridad, aunque parezca políticamente incorrecto, debemos preservar los bancos que cumplen las medidas de seguridad, si no entran en una competencia desleal. Aquellos con quien tenemos una relación directa y con quien negociamos salario y condiciones de trabajo, con precisamente estas bocas de expendio que van a ser los supermercados y la farmacia. Cuando lo planteaba el presidente del Banco Central, yo lo que le preguntaba era, más allá del encuadramiento sindical, y me decía, no, pero no van a ser bancarios. Yo le decía, mirá qué bien. Le digo, ¿y cómo vas a hacer con las medidas de seguridad? Y él lo que decía es, lo que pasa es que estamos incorporando más gente al sistema financiero, este es su discurso. Es decir, el que va y llena una tarjeta de crédito está bien, lo va a hacer por un comercio, por una farmacia, pero después ya pertenece al sistema financiero. Mentira. El que va a una caja a un supermercado, lo que está haciendo de última es cambiar de banco de acuerdo al negocio que tenga el banco con el banco que eligió para que sea atendido. Porque ese trabajador, ese laburante, ese que fue y pagó, ya tiene una tarjeta de crédito y tiene una cuenta en un banco. Acá lo que están haciendo es una competencia entre bancos que a nosotros no nos interesa porque nos va a quitar trabajo. Esto, cuando se habla de la regulación, es importante que lo sepamos, qué está pasando en el mundo de las regulaciones. Un Banco Central que empezó a dar autorizaciones sistemáticas, yo leo las resoluciones, no le digo a diario, pero una vez a la semana las recopilo, y ha empezado a dar muchísimas autorizaciones de endeudamiento, inclusive a municipios. Y uno se pone a pensar, un Banco Central que da autorizaciones para endeudamiento,
no está haciendo un análisis correcto de lo que le está pasando en muchos casos a muchas provincias. En muchas provincias puede ser que el endeudamiento externo venga a suplir la posibilidad de cubrir los déficits. El problema central es que si ya tienen déficit y ha caído la recaudación, mucho menos van a poder pagar y van a tener otro problema más serio que va a ser luego tener que pagar sobre un déficit que no pueden corregir porque la recaudación cae. A partir de esto es que la banca pública nosotros sostenemos que tiene que tener una presencia importante. Como dijo recién Gustavo, más del 40% de los depósitos administra la banca pública. Y ha sido no solo el apalancamiento de los sectores productivos históricamente, sino que ha sido en los periodos de crisis económica quienes han producido el salvataje de los bancos. Me detengo en nuestro caso, en Mendoza. Banco de Mendoza. Fue el sector privado el que fundió una historia de 100 años de una entidad financiera en la provincia. El Estado es cierto que quizás con una administración poco eficiente, permitiendo el avance de los sectores que vinieron y sacaron crédito y no los pagaron, histórica, épica, que uno la recuerda casi románticamente, vamos a recordar que acá no había para pagar la copa de leche de muchos niños que iban a la escuela porque se habían afanado el banco, no es que lo habían quebrado, no quedaba una moneda en el tesoro del banco y fue el sector privado el que se lo llevó. La crisis del 2001 aparecen, la calidad de vida de los ciudadanos es infinitamente menor. Yo le voy a mandar las estadísticas de eso.
Y si no les gusta el continente, porque la patria grande les suena a cosa retórica y antigua a algunos comunicadores sociales, yo les cito el caso de la caída de Lehman Brothers en el 2008. El único banco que se sostuvo sin asistencia del Estado fue un banco público, sin la asistencia, esta mega asistencia que dio el gobierno de Obama, que es en el norte de Dakota. En el norte de Dakota, el banco público fue el que hizo frente a todas sus obligaciones y no requirió de ese fondo multimillonario que hicieron para el salvataje de los bancos. Si vamos a países europeos, uno de los mejores países que tiene índice de vida de sus ciudadanos es Alemania. Y es de los países de la Comunidad Económica Europea quien mayor incidencia tiene en la banca pública. Entonces, cuando nos traen el discurso de que parecemos nostálgicos, como hizo referencia a Sergio al inicio de la locución en esta nota en Diario de la Nación que dio el actual presidente del Banco Provincia, de que yo defendía un modelo de banco antiguo que ya no existe, y sí, lo voy a seguir defendiendo, claramente lo voy a defender, porque no solo lo defiendo conceptual e ideológicamente, lo defiendo ideológicamente desde la posición sindical porque el sindicato sostiene la necesidad de la presencia de la banca pública y también porque no tengo ningún empacho en reconocer mi filiación política, también lo defiendo como radical porque el radicalismo tiene que defender la banca pública como lo ha hecho históricamente. Y también como hombre del campo popular porque entiendo que los partidos populares tienen que hacer una defensa de la banca pública, sino que también lo hago, si les gusta desde lo técnico, con todos estos antecedentes que les estoy dando de la calidad de vida comparativa donde hay banca pública o no. Decirles que esta timba financiera por la que está circulando el sistema hoy no ha permitido el objetivo que tenía el presidente del Banco Central, que bien como recordaba recién el licenciado Marangoni, en la Carta Orgánica del Banco Central también habla que el presidente del Banco Central tiene que involucrarse en el tema de la inflación y ser un control de esa inflación. La excusa técnica que se expresa es que el levantamiento de tasas lo que conseguía, en definitiva, él lo dice, lo estoy diciendo por una conversación con él, no es que uno elucubre, como tiene una posición cruzada en lo político, entonces le busca la quinta pata al gato y es una aseveración de uno pensando que la política... No, no, el presidente del Banco Central lo dice en reuniones, y a mí me lo ha dicho en una reunión, que el objetivo de él era la Levaca al 38 cuando estaba para enfriar la economía y así bajar la inflación. Lo dice el presidente del Banco Central y lo admite. ¿Esto qué significa? Enfriamiento de la economía, decaimiento de la economía, significa desempleo. No logró el objetivo. La inflación sigue siendo alta, muy alta, porque la inflación, cuando baje, no hay que medirla con el 40 y pico interanual que reconoció el ministro de Economía en Estados Unidos hace poco, 42 creo que reconoció. Hay que medirla con el proceso inflacionario que venía en baja del año pasado. Los economistas privados, los economistas públicos, tenían una diferencia entre 4 y 5 puntos. Desde el gobierno anterior decían que iba a caer al 20 y los economistas privados hablaban entre el 24 y 25% de inflación. Entonces hay que medirla con ese ritmo inflacionario y no hay que medirla con el 42% cuando cae. Hay que ver cuál es la inflación en función de cómo venía. Digo, no logró su objetivo. Esa timba financiera también permitió un nivel de endeudamiento fenomenal, porque una cosa es el endeudamiento para pagar con una decisión política del Estado Nacional, que algunos estarán de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, de haber hecho una negociación en los términos en que terminó con los fondos buitres y el pago millonario que se le hizo, pero hay una toma de deuda tanto pública como privada que hace que en los primeros meses de gobierno el gobierno nacional haya tomado deuda por la mitad de lo que tomó el gobierno militar en 7 años de gestión, por ejemplo, para que tengan el dato, es importante que lo revisemos históricamente. Por eso se hace necesaria la presencia de la banca pública, porque esto va a tener consecuencias, endeudamiento, un endeudamiento externo fuerte, con un déficit del Estado fuerte, un Estado que rápidamente
fue un proceso de desfinanciamiento. La primera medida de este gobierno fue eliminar las retenciones a los granos, a la ganadería, a las economías regionales, disminución de 5 puntos en las retenciones de la soja y posteriormente disminución de los impuestos a la minería. Y no ha habido un plan o una reforma tributaria que tienda a dotar al Estado de los recursos que el Estado perdía a partir de esto. Se ha suplido con endeudamiento y de afuera nos prestarán plata una vez, 2 veces, hasta que se den cuenta que es para gasto corriente y no nos van a prestar más. Entonces, se empieza a resentir la recaudación. Si ustedes ven los últimos números de recaudación, 24 o 26% de crecimiento con relación al año anterior, con una inflación interanual del 42%, indica que la recaudación cayó. Cayó por esto, cayó por falta de actividad económica, y seguramente cuando empeces a pagar la deuda vas a tener menos ingresos para afrontar la situación. Han expresado mucho el tema de la banca pública acá, yo no me quiero detener en esto, quiero felicitar a los compañeros, hacerlo breve y hablar de cosas porque la mayoría de ustedes son militantes del sindicato, nuestro cuerpo delegado está presente acá, este era el objetivo, que pudieran escuchar a quienes están especializados. Yo puedo dar la opinión política del Sindicato de Defensa de la Banca Pública. Antes de hablar de temas que nos interesan y contarle algunas cosas de lo que es la bancaria nacional hoy, nuestro posicionamiento en el movimiento obrero, nuestro posicionamiento en la sociedad, simplemente una nota de color respecto a esa nota que salió en el diario La Nación del presidente del Banco Provincia, donde entre otras cosas decía que en el caso de Gustavo, decía Marangoni estaba obsesionado con que el Banco Provincia fuera el segundo banco de la Argentina. Pero yo lo felicito al presidente del Banco Provincia porque haya querido que un banco público sea el segundo banco de la Argentina. Es decir, ¿o acaso ponemos un presidente que va a menos? ¿Será el caso de él, que no quiere que la banca pública sea importante? ¿Será el caso de él, que hasta ahora la única línea de crédito que dio ese banco en semejante provincia es para comprar iPhone? El otro día fue a una reunión con los productores en la provincia de Buenos Aires, esperando y con la gobernadora Vidal, y presentó una línea de crédito y todos esperaban que dijeran cómo levantamos la cosecha, cuál va a ser el subsidio de tasa, y presentó una línea de crédito para comprar iPhone. Esa es la función, además de haberle orgulloso de ello. Así que simplemente para hacer la salvedad de que empecemos a mirar los hombres que tenemos enfrente para discutir. Y lo digo porque si nos hemos caracterizado este tiempo en la asociación bancaria, que hemos logrado recuperarla institucionalmente, posicionarla, es porque hemos sido un gremio que ha discutido con dureza su paritaria, el nivel de ingreso de sus trabajadores, las condiciones de trabajo que hemos logrado mejorar. Y por más que tenga esa opinión el presidente del Banco Provincia, por más que haya medios hegemónicos que consideren que al gobierno hay que darle tiempo, por más que digan o crean que uno desestabiliza al gobierno porque pide rediscutir paritarias, nosotros vamos además que lo tenemos en el convenio que firmamos, que si la inflación superaba la paritaria nos sentábamos de vuelta, aunque no estuviera firmado, nosotros vamos a salir a la calle y vamos a plantear la reapertura de paritaria cuando la inflación supere el acuerdo nuestro. Porque aquí hay dos fenomenales transferencias de recursos que han pasado en este tiempo. Uno, la fenomenal transferencia de recursos con lo que acabo de explicar recién, cuando se disminuyeron todas estas retenciones, algunas de las cuales había que hacerlas, por ejemplo, las economías regionales,
provenimos de una provincia que tenía y tiene serios problemas en su economía regional. Y está bien, yo no digo que todas las medidas del gobierno están mal, digo está bien. Ahora, que Grobopatel, que Cargill, que los grandes ganaderos argentinos, que las mineras, que si hay algo que tiene mala prensa son las mineras por todo lo que hacen, le disminuyan impuestos, fue una transferencia de recursos del Estado al bolsillo de los grandes empresarios argentinos. Porque si esto hubiera servido para generar una mayor actividad que generara empleo y después por volumen recuperaban el dinero, uno puede entenderlo como política económica, pero basta mirar los números del CIPA para ver que los trabajadores agropecuarios no crecieron desde la disminución de retenciones a la fecha y siguen siendo los mismos y creo que son un poco menos. Bastará ver que le disminuyeron en algunos casos el 35% de las retenciones y no bajaron ni un peso la lata de arveja o la lata de tomate o la lata de granos, ninguno de los empresarios. Entonces, ¿qué fue? Dinero que tenía el Estado y servía para asistencia social, para lo que fuera, para escuelas, para hospitales, para lo que quisieran, y terminó en el bolsillo del sector empresario. Y la segunda y fenomenal transferencia de recursos que hay es nuestro salario. Cuando el gobierno elimina toda posibilidad de control de precios y libera la zona comercial para que pongan los precios que quieran, les está permitiendo llegar a un nivel de precios que está arrojando una inflación, y no digo la que nos da a nosotros, que nos da el interanual 47, porque tenemos un estudio económico de inflación en la bancaria a través de nuestros equipos económicos, la que dice el ministro de Economía de la Nación, que es 42, y mientras tanto los salarios tienen que quedar anualizado, salvo nosotros que firmamos en una cuota, todos los demás ustedes saben que firman en 2, 3 cuotas y cuando se anualiza queda un salario en el 29-30%. Quiere decir que vos liberaste para que los comerciantes, los supermercadistas, los formadores de precios lleven los precios al 40 y pico, pero no me permitís reapertura de paritaria y me pedís que me quede en el 30. Esa fenomenal transferencia de recursos es del bolsillo nuestro al bolsillo del sector empresario, 2 veces. Porque el objetivo central de la política económica y de los CEOs que conducen esta política económica es la disminución del costo laboral en la Argentina. Y ustedes lo ven en la editorial del diario La Nación, buque insignia, si uno quiere, de los sectores conservadores de la Argentina, histórico buque insignia, que han atentado contra la democracia, contra Alfonsín, contra De la Rúa, contra Néstor Kirchner, contra Cristina Kirchner, y lo van a hacer con este gobierno si no accede al chantaje que tiene habitualmente, entre otros medios, el de La Nación. Si miran la editorial de hace 10 días, cuando hablan de las reformas de segunda generación, están hablando nuevamente de la flexibilización laboral. Y entre ellos hacen un planteo en donde los trabajadores tenemos que aportar a un fondo desde nuestro salario para pagarnos nuestra propia indemnización, entre otras bondades y virtudes que están arrojando. ¿Por qué? Porque el tema es bajar el costo laboral en la Argentina. Este es el eje central que tiene una matriz económica a quienes no les llegó la lluvia de dólares como esperaban, a quienes siguen los empresarios argentinos faltándole a la cita porque le sacan todo lo que pueden al presidente y después no contribuyen al crecimiento, a no generar desempleo, a una serie de circunstancias a las cuales no asisten, por lo menos en correspondencia con los beneficios que le ha dado el presidente. Por eso, claramente quiero decirle a mis compañeros que nosotros estamos esperando los números del mes de agosto de la inflación, en los cuales seguramente ya se va a superar el 33-34%, porque nosotros tenemos que tomar la inflación de enero a la fecha, no la interanual, porque nuestro acuerdo es a partir de enero, y vamos a pedir en la segunda quincena de septiembre la reapertura de paritaria. Y si en octubre tenemos que estar en la calle y parando, vamos a estar en la calle y parando para conseguir que nos actualicen el salario y no perdamos poder adquisitivo. Lo segundo, que me parece importante, y que lo dije al principio, hay que empezar a prestarle atención a las regulaciones del Banco Central, porque están liberando la zona para que se maximice, por un lado, la rentabilidad del sector financiero. Tienen un caso puntual. Los bancos aportaban a CEDESA, que es el sistema de seguro de depósito, el 0,06%. Se lo bajaron al 0,015%. Es decir, mayor capacidad de dinero prestable, mayor rentabilidad de los bancos, que seguramente se lo habrán prestado en LEBAC. Apuntan a disminuir la capacidad de trabajo abriendo bocas de expendio en supermercados, en farmacias, regulando o desregulando en medidas de seguridad
precisamente para que tengan mayor rentabilidad, y todo esto nos trae consecuencias en el empleo. Por eso, más allá de la importancia de la banca pública y más allá de la función que uno tiene como dirigente de este sindicato, la máxima autoridad de este sindicato, es que no veo un futuro tranquilo para nosotros en el corto tiempo. Y también nosotros tenemos que pedir una adecuación de paritaria por la inmensa ganancia que ha tenido el sector financiero. Más del 50% comparado con el primer semestre del año anterior. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a pedir una actualización de paritaria? Lo dice nuestro convenio, la realidad inflacionaria es así y las ganancias de las empresas es así. Y también, porque ha incumplido su palabra el presidente de la Nación, cuando dijo en su campaña electoral a sus votantes que iba a derogar el impuesto a ganancias y que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias. Pareciera ser que algunas promesas se cumplen y otras no. Y casualidad, las que se cumplieron fueron las de los sectores que presionaron. Porque el poder de presión que ejerció en los primeros meses de este gobierno, como en los meses y en los años anteriores al gobierno anterior, los sectores del campo que tienen que liquidar exportaciones, fue brutal. Fíjense que había un compromiso político de los sectores del campo de empezar a pagar los impuestos que tenían que pagar por retenciones y demás por la cosecha del 2014-2015. Y no empezaron a depositar hasta que el presidente Macri no se paró en una chacra junto con De Angelis, el ministro actual de Agricultura, y dijo: voy a bajar las retenciones o se las voy a eliminar. Recién a partir de ahí el sector empresario empezó a hacer los depósitos que tenía que hacer e hizo la mitad, porque el compromiso creo que eran 400 y depositó 200 millones por día o por semana, no sé cómo era la cuenta. Quiere decir que cuando hay factores de poder y presionan, el gobierno accede y mientras tanto el costo lo pagamos nosotros. No, nos tenemos que poner a la altura de eso y también tenemos que presionar para que esa agenda no la marque el sector empresario y el sector de los trabajadores también presione para que podamos mantener nuestro poder adquisitivo. Un tema, y aprovecho para agradecerle a todos los compañeros el esfuerzo de militancia, de conciencia, el acompañar la posición de la Asociación Bancaria y de la Corriente Federal, a la cual la bancaria lidera hoy, que somos una treintena de sindicatos vinculados al tema de la CGT. Yo no tomo ni como una derrota ni con tristeza de que a la Corriente Federal no le hayan dado un lugar creando una Secretaría General más o una Secretaría Adjunta más en la CGT. Nosotros conformamos en 2 meses un espacio político sindical que generó una serie de hechos y un consenso en el mundo de los trabajadores y también en vastos sectores de la sociedad, que a los dirigentes sindicales a muchos les ha costado 20 años y nosotros en 2 meses fuimos capaces de construir una propuesta que hoy tiene más de 24 o 25 puntos, donde desgranamos la opinión del movimiento obrero sobre diversos temas que van desde declarar una emergencia social y salarial, creando un salario universal para los trabajadores con empleo y sin empleo, que pasa por una ley antimonopolio, que pasa por una reforma tributaria, una reforma financiera, que pasa por una diversidad de temas como el energético, como el tema del comercio exterior, que el movimiento obrero hace años que no tiene. Creo que desde la CGT de los argentinos, que luchó contra la dictadura de Onganía y en contra de una CGT entreguista y que se asociaba con Onganía después del golpe a Ilía, creo que el movimiento obrero no tenía una propuesta como la que hizo la Corriente Federal. Y esa propuesta dura para los tiempos, porque es una propuesta que rescató los mejores principios del sindicalismo argentino, Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos, inclusive tomamos parte de los 26 puntos de Saúl Ubaldini, y le dimos la profundidad técnica de los tiempos actuales. Primer gran objetivo y logro lo habíamos alcanzado. Le vamos a entregar al movimiento obrero para que analice, estudie y tenga por delante una lucha que excede lo reivindicativo, que es un programa donde el movimiento obrero dice qué piensa de cada tema en la Argentina. ¿Por qué lo considerábamos necesario en nuestro espacio, en el cual me siento muy cómodo de trabajar con los compañeros que estamos trabajando?
Porque el mundo se maneja por el capital y el trabajo y un Estado que regula. Y lamentablemente en la Argentina, después del enfrentamiento que hubo con el movimiento obrero, en la gestión anterior y el fraccionamiento del movimiento obrero, la agenda la marcó estrictamente la política, que tiene la legitimidad del voto popular, pero es un artífice dentro de cómo funciona el mundo político, el mundo económico, el mundo social. En este gobierno la agenda la está marcando el sector empresario porque es un gobierno que está lleno de CEOs y la composición de los CEOs en el gobierno responde a cuidar los intereses de las actividades de las que provienen. No es casual lo que pasa en energía, no es casual que le terminemos comprando gas a Chile, donde el principal productor, vendedor o lo que quieran ponerle es la empresa Shell, de la cual el ministro de Energía es accionista. No es casual, vienen a defender los intereses de su clase y de su actividad y de sus corporaciones. Y la política hoy está medio como ausente porque todavía se debate entre sus problemas internos y el análisis electoral de por qué se ganó, por qué se perdió. Entonces la efectividad para enfrentar con éxito políticas de ajuste la tiene que brindar el movimiento obrero con un programa para poder discutir la agenda de los argentinos. Un grupo de ignorantes quienes lo asesoran al presidente o el propio presidente. Porque esta audiencia era para el 12 de septiembre y se cambió para el día 16 de septiembre. Y pareciera ser que nadie le avisó que tiene connotaciones históricas y trágicas el 16 de septiembre en este país. El 16 de septiembre fue cuando interrumpieron un proceso democrático con la Revolución Libertadora. El 16 de septiembre mataron estudiantes y secuestraron estudiantes porque fue la noche de los lápices. Y el 16 de septiembre murió uno de los dirigentes más combativos a mano de la dictadura, que fue Atilio López, el secretario general de Córdoba en la CGT de los argentinos. Pareciera que es una provocación o pareciera que son ignorantes.
Me quedo con lo primero. Por eso hay que discutir eso. El movimiento obrero también tiene que discutir, y muchos de nosotros que provenimos de distintos espacios políticos, como en mi caso el radicalismo, tenemos que discutirle la palabra del presidente de la Nación cuando le dice a los medios extranjeros, no sé si son 9.000 o 30.000 los desaparecidos, es un debate estéril en el que no voy a entrar. Acá hubo una guerra, o ¿cómo fue que dijo? Una guerra sucia. Por favor, que alguien le explique al presidente que el mundo ha reconocido que acá hubo terrorismo de Estado, acá no hubo una guerra sucia, acá hubo un Estado que secuestró, mató y torturó a miles y miles de argentinos, eran radicales, peronistas, socialistas, trabajadores o estudiantes. No se puede manchar la historia de lucha de un pueblo cayendo en un significante vacío de lo que son los derechos humanos. Hay que explicarle al presidente, y en eso el movimiento obrero tiene que tener conducta. Quizás muchos no la tienen porque muchas veces el movimiento obrero también se debatió entre participacionismo con la dictadura o con los gobiernos o confrontar. Y hoy es un tiempo también, y ojalá los compañeros dejen de ser participacionistas de políticas que afectan a los trabajadores. Porque que no crea ningún dirigente sindical que porque hagan un mega show con la devolución del dinero de las obras sociales, con eso nos van a callar y nos van a comprar para que no discutamos cuando hay despido, cuando nos quieren bajar salario por vía de inflación alta y no reapertura de paritarias. Porque también hoy el debate sigue siendo vigente. Participacionismo o confrontar. El movimiento obrero nació para confrontar, no nació para ser dócil, nació para tratar de obtener más beneficio a los trabajadores en el marco de un proceso y de un proyecto de país. Y a eso aspiramos con nuestro proyecto desde la Corriente Federal. Por eso cuando se ven obligados a sacar un documento en la CGT que cuestiona determinadas políticas del gobierno, también volvió a ganar la Corriente Federal y volvió a ganar la asociación bancaria que la lidera, porque fuimos los primeros que plantamos bandera en esa discusión. Cuando hoy tienen que hablar de un plan de lucha, también hemos ganado, por más que no tengamos cargo en la CGT, porque no era la idea de la CGT. Yo participo de los plenarios de secretario general en representación de esta organización, participo de los confederales, y hasta hace un mes o 2 meses atrás la opinión era otra. La opinión era la que expresa Barrio Nuevo, que ahora es panelista del programa este de Fantino, cuando dice hay que ayudar al gobierno, nosotros no le vamos a hacer ningún paro al gobierno, hay que ayudar a la gobernabilidad. La gobernabilidad no la tiene que garantizar el movimiento obrero, la tienen que garantizar los gobiernos que asumen la responsabilidad de Estado teniendo políticas que no afecten los intereses, particularmente los trabajadores. Y si esas políticas no afectan, seguramente nos van a encontrar de ese lado. Yo esperaba presuroso y alegre que este presidente eliminara el impuesto a las ganancias, porque hubiera sido un gesto hacia la clase trabajadora, a quienes fue a buscar su voto con este tema del impuesto a las ganancias. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Violó el contrato electoral con quienes eran sus votantes. No lo violó con la sociedad rural. Me duele como radical que no haya habido una sola voz del gabinete que se le haya parado al presidente cuando en la sociedad rural no se hizo un desagravio a Raúl Alfonsín por el mal momento y por lo que hizo esa corporación con el presidente de los argentinos. Entonces ahí sí cumplen, no cumplen con la derogación del impuesto a las ganancias. Por eso nosotros hemos ganado como Corriente Federal. Ni me deprimo, ni estoy falto de ganas, ni lo tomo como una derrota. He tomado como un triunfo la construcción de este espacio político sindical que hemos creado. Porque si esta política continúa así, seguramente este espacio será el reservorio moral como lo fue el MTA a Menem, lo sea la Corriente Federal a Macri. Y mucho más orgulloso me siento y más contento me siento de saber que en un congreso de 1.600 congresales, donde ustedes saben cómo funcionan los congresos de la CGT, 1.600 congresales y las tribunas del microestadio de Ferro completita, de camioneros, la UOCRA, sindicatos que no son muy tranquilitos, yo haya podido expresarme y renunciar delante de los 1.600 congresales a ser el secretario de Finanzas de la CGT. No me interesan los cargos. Si reclamábamos un cargo en una Secretaría General, era porque este espacio se lo había ganado por todo lo que enumeré antes. Si no lo quieren reconocer,
El problema es de ellos, no nuestro, porque los trabajadores se van a seguir referenciando en nosotros. Yo no quiero decir cuántos más hay aparte de los 30 sindicatos y las regionales. Sí puedo decir, porque me pidieron estar presente en los actos que hicimos, esta corriente llenó 2 veces el estadio de Ferrocarril Oeste y hacía 2 meses que nos habíamos constituido. El último acto quedaron 2.000 trabajadores afuera porque no pudieron ingresar de la cantidad de compañeros que había. ¿Y saben qué? Habían secretarios generales de regionales como La Matanza en Buenos Aires, que son inmensas, gigantescas, Loma de Zamora, que esos secretarios generales eran de la UOM y eran congresales de la UOM, que era uno de los sindicatos que había arreglado para que hubieran 3. Y sin embargo dijeron, nosotros venimos a este espacio a aportar y si ustedes siguen con este proyecto, nosotros vamos a estar con ustedes. Yo les puedo mostrar de personas de la más absoluta confianza, de sindicatos como camioneros, y no lo muestro por una razón de discreción, obviamente, y tampoco voy a dar los nombres, pero de altísimos cargos diciendo, al fin alguien dijo lo que tenía que decir en un plenario de la CGT o en un congreso de la CGT. No fue fácil, y recalco en esto a una comprovinciana que también usó la palabra conmigo, que es la compañera Marisa Carrizo de la FATPREM, que también tuvo el coraje y la valentía de pararse y plantearle a la conducción de la CGT que se estaba quedando corta con ese acuerdo que tenía. Lamento que esta unidad de la CGT, para que ustedes la tengan el número, arranque deshilachada y débil, porque no era el objetivo de buscar la unidad. ¿Por qué lo digo? Porque si bien habían 1.600 congresales y había quórum para sesionar y el quórum excedía largamente, de los 218 sindicatos confederados en la CGT, más de 100 estaban ausentes. Y si le agregamos que nosotros somos 30 y estábamos pidiendo la discusión de un espacio mayor, quiere decir que en realidad son casi 80 los sindicatos que pactaron una unidad. Tendrán los congresales, porque Comercio tiene muchos congresales, tiene casi 300, pero no tienen incidencia en el funcionamiento de la economía o de la vida social. Funcionamiento o decisión o incidencia tiene, por ejemplo, nuestro sindicato. Sin ser peyorativo con nadie, en el país los panaderos pueden hacer un paro y la gente en lugar de comer pan va a comer galletita. Pero este sindicato, y después de estar movilizado como está en este último tiempo, todos sabemos que en este país falta plata en un cajero automático y voltean gobiernos. Y por eso tenemos que tener la responsabilidad cuando tomamos medidas, porque no somos golpistas, defensores de la democracia, pero tenemos que hacer valor, ese valor agregado que tenemos. Y eso es lo que no se consideró en las decisiones que tomaron en la CGT. Tampoco se consideraron los trabajadores de la economía informal. En la República Argentina hay 2 millones de monotributistas, hay 1,5 millones de trabajadores que son monotributistas sociales, hay casi 2 millones de desempleados y 1/3 de los trabajadores está en negro. ¿Qué CGT representativa hay cuando ha excluido todo este tiempo y ha dejado en manos de los movimientos sociales la representación de esos trabajadores? Para mí son compañeros trabajadores que no tienen empleo y los tiene que representar el movimiento obrero y hacerse cargo de esa lucha para que tengan trabajo esos trabajadores. Entonces arrancamos con que la mitad de la población económicamente activa no está dentro de los trabajadores representados que representa, y si vamos después, más de la mitad de los sindicatos no estamos dentro de la conducción. Por eso no estoy apesadumbrado, al contrario, tengo una energía bárbara y una gana de seguir peleando todos los días para demostrar que los cargos no hacen al hombre. Nosotros no seguimos hombres. A mí me lo enseñó Alfonsín en el 83, cuando a la Juventud Radical le decía, no sigan hombres, sigan ideas. Nosotros estamos siguiendo ideas en esta organización sindical. Así que yo les pido que no decaigan en el esfuerzo. Yo les pido que hoy, que hay como que nos han atravesado con determinadas políticas con las que no comulgamos, con políticas que permiten una libre importación sin cuidar la industria nacional, con políticas que toman como variable de ajuste entre inflación y no apertura de paritaria del salario de los trabajadores, con políticas donde el gobierno decide quién paga impuestos, que son los trabajadores a través del impuesto a la ganancia, y quién no paga impuestos, que son los grandes ojeros de la Argentina o las mineras. Nosotros redoblemos el esfuerzo militante. Y no nos creamos que la política es mala, porque la resolución de los problemas en este país viene de la mano de la política. Siempre, aún con diferencia entre los espacios populares, siempre va a venir de la mano de la política. Me alegro muchísimo, y mi generación trabajó con la generación de muchos de ustedes,
para que en la Argentina nunca más hubiera un golpe militar y por eso no es alternativa la salida por el lado militar. Me alegro muchísimo que podamos discutir hoy que la salida tampoco es por el lado empresario. La salida tiene que ser por el lado de la política siempre, aún con diferencia entre los partidos populares. Porque la política no es la corrupción que está bien que se muestre, que está bien que se juzgue y que está bien que condenemos. La política no es los bolsos de López revoleando en los conventos, los billetes en la Rosadita o las escandalosas cuentas en Panamá que surgen de los Panama Papers que tienen los funcionarios de este gobierno. La salida es por la política siempre, porque así lo entendió Irigoyen a un mes que se cumplan 100 años de la primera elección sin fraude en la Argentina, y fue la política la que le devolvió la dignidad y la conducción del Estado al pueblo argentino y no al fraude de las oligarquías nacionales. Así lo hizo Perón y Evita cuando decidieron encarnar en el pueblo argentino los idearios de justicia social, y fue por la vía de la política contra los sectores oligárquicos de la Argentina. Así lo hizo Raúl Alfonsín en el 83, cuando decidió ponerse al hombro la democracia de este país para que nunca más hubiera un golpe militar en la Argentina. Y así también, y aunque algunos lo consideren políticamente incorrecto por el momento actual, lo hizo Néstor Kirchner y Cristina cuando decidieron a partir del 2003 revalorizar la política en un mundo donde todos decían que se vayan todos, y decidieron que las corporaciones había que confrontarle y no ser parte del gobierno. Por eso la salida es por la política, y discutiendo los sindicatos y los partidos populares cuál es el modelo de país que queremos. Porque ¿saben qué? Lo digo siempre, a 32 años de democracia, yo sigo creyendo, como decía Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa, y que con el ideario de justicia social de Perón y Evita, el pueblo argentino tiene que crecer en esta nación. Muchísimas gracias.